Perfecto, vamos entonces a las entrevistas aquí en Diálogo Abierto, porque decíamos en la presentación que el tema político en las últimas 48 horas ha estado muy intenso, con casos que involucran a 3 exgobernantes. La mirada justamente de Latinoamérica y el mundo está puesta siempre en Perú, porque lamentablemente los últimos, digamos, inquilinos del Palacio de Gobierno enfrentan situaciones muy difíciles. El caso, por ejemplo, del expresidente Castillo, con la detención de su sobrino Fray Vázquez, el caso del expresidente Fujimori, con el caso que involucra a Pati Vilca y ahora lo conocido también sobre el entorno del expresidente Martín Vizcarra. Para conversar y analizar el tema, esta noche nos acompaña Berit Knucksen, que es politóloga. Señora Knucksen, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación y como te comentaba, estoy feliz de estar en algo que es como mi alma mater. Así ¿no? es. Porque yo trabajé en Canal 7 hace muchísimos años. Es una buena entonces oportunidad para reencontrarse y hablar un poco en familia. Exactamente. Y con mayor distensión. Exacto, sí. Las miradas de las agencias informativas, por ejemplo, tienen siempre su vista en Perú por temas de corrupción. Lamentablemente eso ha aflorado en los últimos 20 años en nuestro país. Digamos que la corrupción es un problema mundial. Mal de muchos consuele tontos, pero es un problema mundial. Por algo existe una organización internacional solo para tratar el tema de corrupción. Lo que pasa es que se ha acentuado de una manera tremenda y por otro lado yo creo que también las nuevas tecnologías, las redes sociales, hacen un poco más visible y hacen un poco más fácil, ¿no?, descubrir estos hechos. Claro, y también en las unidades de investigación. La prensa ha trabajado mucho, algo que no existía, digamos, hace 20 o 30 años. Exactamente, porque las mismas centros de investigación también tienen más herramientas y todo esto va evolucionando, pero también la delincuencia va evolucionando y eso es dramático. Y la situación que está viviendo no solo el Perú, sino toda Latinoamérica en términos de corrupción, de narcotráfico, de inseguridad ciudadana, de delincuencia, o sea, todo esto se va incrementando y muestra la inestabilidad que tenemos, ¿no? Estas pugnas políticas también que hay entre grupos dictatoriales, entre nuevos gobiernos que aparecen, gente que está a favor, que están en contra, o sea, todo esto genera una serie de conflictos, pero ya yendo al caso que mencionabas, ¿no?, de Fray Vázquez, por ejemplo, es uno más de lo que pasó durante el gobierno de Pedro Castillo. Tengamos en cuenta que Silva todavía está fugado, no se sabe si en Venezuela. El exministro de Transportes. Sí, exactamente. Y no sabemos en dónde está. Posiblemente hay gente que dice que está en Venezuela. Fray Vázquez se ha entregado, es lo que dicen. Y es un caso que todavía no se esclarece, ¿no? Claro. Pero, ¿dónde se entregó? En el puente colindante con el país vecino El desaguadero, ¿no?, de Bolivia. Y si comienzas a hacer un recuento, la cantidad de personas buscadas, incluso por temas de apología de terrorismo, como es el caso de Alex Chamán, que es muy famoso en Bolivia, o sea, son innumerables. Entonces, ahí ese flujo, pero es interesante, yo creo que hay mucho por ver, no se puede decir nada porque está entregado, claro. Parece que hay un reencuentro con su pareja, que tiene una hija, a veces la hija te puede hacer reflexionar, no lo sé, pero es un tema más complejo. Es sintomático este cambio de estrategia de Fray Vázquez porque, primero, ha cambiado de abogado, segundo, un día antes de su entrega, el propio expresidente Castillo coloca un tuit en el que pide justamente a quienes están investigados o tienen orden de detención entregarse a las autoridades, ponerse a derecho. Sí, pero lo que me parece más preocupante de ese tuit X, o ya no sabemos cómo llamarlo tampoco eso, es que él hace mención de algo como si la coyuntura fuera más favorable en términos jurídicos, en términos de investigación por la Fiscalía, y eso, sea verdad o sea mentira, es delicado decirlo, ¿no? Como diciendo, ahora sí, entonces, ¿por qué ahora no? Hay que pensar en la otra posición. Entonces, vamos a ver, o sea, nadie conoce el futuro, no sabemos qué va a pasar, hay mucho por decir en el caso de Fray Vázquez.
O sea, que se entregue, sería maravilloso que se entregue y de paso que también se entregue Vladimir Cerrón. Claro, pero a ver, Fray Bajes podría convertirse en colaborador eficaz, es decir, probablemente entregar información, pero si existe un acuerdo entre, digamos, el entorno de Castillo, probablemente lo que estamos hablando es de una nueva estrategia que buscarán ponerse de acuerdo para evitar responsabilidades. Sí, de ver, sinceramente es muy, muy delicado y si analizamos un poquito, retrocedemos, en el caso de Pedro Castillo, mira la cantidad de abogados, yo no voy a analizar Que el han tema cambiado legal porque no sé, pero sabemos la cantidad de abogados y dentro de los abogados que han tenido, ha habido casos de abogados argentinos que han defendido además a Lula y el caso de Lula, ¿no?, dentro del entorno latinoamericano, porque no nos engañemos, o sea, así como todo va evolucionando, las redes sociales nos permiten saber lo que está pasando en el momento en que sucede, también las comunicaciones entre los mismos presidentes es mucho más fluida. Entonces, en el caso de los presidentes, miembros del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, entre ellos todos conversaban. Tan es así que cuando se escapa Pedro Castillo, ¿a dónde se va? A la Embajada de México y AMLO abiertamente, o sea, Andrés López Obrador le abre las puertas y hasta ahora la esposa de Pedro Castillo sigue allá en México. Y estamos conversando sobre el caso del exministro de Transportes, Silva, que Aparentemente en Venezuela. aparentemente se va a Venezuela y sabemos perfectamente que Evo Morales entraba y salía del Perú como Pedro por su casa y quería hacer el RUNASUR, ¿no? Entonces, todos están conectados. Y eso me hace pensar en este momento que lo mencionas, el caso de Lula da Silva, porque uno de los abogados que estuvo defendiendo también defendió a Lula da Silva. Y Lula da Silva, que estaba acusada por los famosos casos de Odebrecht, acá las conexiones son tremendas, ¿no? Porque Estados Unidos destapa el caso de Odebrecht en el 2016, pero el caso de Odebrecht se comienza en la investigación de los Estados Unidos el mismo año que comienza el gobierno Lula da Silva. Pasan los años, destituyen a Dilma Rousseff y Lula da Silva termina preso. Y los mismos abogados son los que defienden a Pedro Castillo. Entonces, regresando al Perú, ¿no? Claro. Estamos viendo que todo está conectado, ¿no? Y esto hace más difícil atrapar a estos delincuentes. ¿Y habría alguna conexión con Vladimir Cerrón también que le permite justamente a él difundir mensajes en las redes sociales? Es impresionante. Y esto genera pues a veces mucha suspicacia porque incluso durante Navidad se habló de la posibilidad o de la eventualidad que habría intentado buscar asilo político en la embajada boliviana. Mira, antes de pedir asilo político en la embajada boliviana, resulta más natural y fácil irse a Puno y cruzar la frontera. Claro. O sea, si vas a pedir asilo en alguna embajada, no es la de Bolivia, porque no tiene sentido. En épocas de pandemia, la gente cruzaba de Bolivia al Perú como Pedro por su casa, a pesar de que las fronteras estaban cerradas. Entonces, es digamos, muy fácil cruzar. Yo creo que definitivamente todos, de alguna manera, están conversando porque son parte del mismo gobierno. Y eso pone un poco en duda, y yo creo que la presidenta Dina Boluarte debería reflexionar un poco más, porque todos los personajes que están no habidos, Fray Bajes que se entrega, Pedro Castillo que está preso, son gente de su entorno. Entonces, si ella quiere sacudirse de esta imagen que no la beneficia, con una aceptación bajísima, ella tiene la aceptación más baja de todos los presidentes de Latinoamérica. Entonces, si quiere hacer algo, si quisiera, pero parece que no hay voluntad política, debería ver la forma de colaborar para, digamos que, yo te aseguro que subiría su aceptación presidencial. Correcto. Ahora, hablemos del otro caso que también está latente en las últimas 24, 48 horas, y es el de caso Pativilca. Un caso que se retrotrae a la época de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos. Pero parece que en este caso el más hábil ha sido Montesinos, ¿no? Al haberse acogido justamente a la terminación anticipada, sabiendo de que la condena no va a ser mayor a los 25 años que tiene él, pero Fujimori
y aceptando responsabilidad. Sin embargo, Fujimori ha dicho que no va a aceptar La la culpabilidad. culpabilidad, en pocas palabras, ¿no? Pero su socio sí acepta que hubo irregularidades, que existieron excesos, abusos. Digamos que, a ver, en el caso de Vladimiro Montesinos, él está en la cárcel, es su decisión, no sabemos exactamente qué condiciones hay. Leí hace poco un caso en Estados Unidos que la pena a una persona con cadena perpetua más 125 años, ¿no? Por apoyar al gobierno, logró reducir su pena a 25 años. Esas cosas no pasan en el Perú. Pero acá, en el caso de Fujimori, yo creo, o sea, es un presidente que ya ha sido indultado. Y indultarte es perdonarte la pena. Además, ¿no te parece que de alguna forma es responsabilidad del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, no haber juzgado, investigado a... Han tenido a Fujimori casi 20 años, no han llegado, han sido 18, pero han tenido a Fujimori 18 años. ¿Por qué en 18 años no se vio un caso que tiene más de 20? O sea, eso es lo que me hace pensar que esto se parece bastante a una persecución política de un anciano que sí cometió muchísimos errores. Comenzando por el golpe de Estado, yo no estoy de acuerdo con el golpe de Estado del año 92, ¿no? Pero nos sacó de una hiperinflación, nos libró del terrorismo, a pesar del golpe de Estado, nos dio una constitución de lujo que hasta ahora funciona y ha purgado pena. Yo creo que nunca debió buscar la segunda reelección, ese ha sido su gran error. Claro. Pero es un presidente que ha hecho cosas buenas y cosas malas, merecía la cárcel, purgó pena. Entonces, siendo indultado, seguir presionando este pedido que hay a Chile para aumentar los casos de la extradición es una cosa totalmente absurda. Y ahí pareciera que está la mano negra ¿De quién? de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, nada es coincidencia. En estos tiempos, como te digo, todos conversan, todos se comunican. Y tengamos en cuenta, y yo no soy fujimorista en absoluto, pero el antifujimorismo es una realidad que se inventó en el año 2003 con la Comisión de la Verdad, y esa Comisión de la Verdad simplemente lo puso como el monstruo, acrecentando algo que sí se cometieron atrocidades, pero no en la proporción que indica la Comisión de la Verdad, y eso de ahí es totalmente injusto. Entonces, estoy escribiendo para esta semana, ¿no?, que el gran monstruo que se crea, este antifujimorismo, y ahora la liberación de Alberto Fujimori, no significa otra cosa que un fracaso para la izquierda. Así lo ven ellos. Ellos lo sienten como un golpe bajo y no terminan de recuperarse. Igual que les molesta un Milei, igual como les molesta que se haya rechazado 2 veces la Constitución de Chile, igual como les molesta un Bukele, personaje al que tengo en observación, les molesta, y ha sido un golpe duro, el tema de Fujimori. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por haber hablado ampliamente sobre la política en el Perú y también la de los países vecinos. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Un placer estar acá. Muy amable a Berit Nuxen por haber estado esta noche en su calidad de politóloga. Muy amable. Y antes de ir a la pausa, hoy es un día especial. Hoy Radio Nacional cumple 78 años. Y ahí está justamente, miren, lo que ustedes están viendo es histórico, porque es la publicación de un día como hoy, hace 78 años, indicando justamente de la convocatoria a la opinión pública para que acudan a la ceremonia de inauguración a cargo del presidente de ese entonces, Óscar R. Benavides. Ese es, digamos, uno de las primeras publicaciones y convocatorias que se hacían a través de los diarios. Y hay que decir que esta nota informativa sobre la inauguración del 30 de enero de 1937 fue fundado y dirigido por el Ezequiel Valareso, el diario La Noche, que publicó justamente esta invitación, y corresponde justamente a la página 5
en donde anuncian que el sábado 30 sería inaugurada la estación Radio Nacional del Perú. Nuestro saludo a todos los amigos, amigas y compañeros de Radio Nacional. Y momento de ir a la pausa. Pero al volver vamos a hablar sobre otro tema importante, los peajes. Desde hace 24 horas ya no se paga peaje por cruzar la zona de la Panamericana Norte, específicamente a la altura del río Chillón. Eso en Puente Piedra. Vamos a hablar sobre qué efectos va a tener con un hombre que conoce del tema, el doctor Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales. Con eso y más, volvemos.